Buenas tardes. Comenzamos la conferencia de hoy, que está a cargo de don Daniel Serna Campó, que es trabajador social, es técnico responsable de la sección de prestaciones de dependencia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca, de la Junta de Castilla y León. Siempre ha trabajado en servicios sociales, primero en Ávila, donde estuvo 8 años, y después ya vino a Salamanca, primero en la sección de mayores, después fue jefe de la sección de información y a día de hoy está en este puesto que os he dicho de técnico responsable de prestaciones de dependencia. La charla de hoy, como veis, tiene como título La ley de dependencia, una oportunidad para promover la autonomía personal de las personas mayores dependientes. Espero que os guste. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Ahora, es que no estaba encendido. Vale. Me lo voy a acercar un poco más. Así mejor igual, ¿no? Vale, perfecto. Básicamente lo que pretendo con la charla de hoy, que me gusta más que la palabra conferencia, que parece que es más como un coloquio, conversación entre ambas partes, ¿no? Pretendo que sea algo práctico, que podéis sacar de aquí pues algunas conclusiones para el día a día, para la vida diaria o para lo que podáis necesitar más adelante, ¿vale? En un futuro, que tengáis los conocimientos básicos y que pueda resultar pues útil, ¿vale? Os podéis llevar algunos conocimientos, pero yo creo que se va a poder aplicar a la práctica. Los objetivos de la tarde básicamente es que conozcáis lo que ha supuesto lo que comúnmente se conoce como ley de dependencia, ¿vale? Y qué es lo que se crea con esta ley y un poco los recursos que se generaron, ¿no? Y luego, por otro lado, mi idea es incidir sobre todo en el fomento y en la promoción de la capacidad funcional, ¿vale? Más que quedarnos en la palabra dependencia, que parece que tiene como un significado, un sentido más negativo, ¿no? Vamos a quedarnos con la perspectiva, con el prisma de autonomía personal, de capacidad funcional, que son términos como más positivos, ¿no? Quería empezar la tarde preguntándoos quiénes de vosotros habéis oído hablar de la ley de dependencia como tal. Si podéis levantar la mano. Vale. O sea, la mayoría, por no decir todos. ¿Y quiénes habéis escuchado hablar de la ley de promoción de la autonomía personal? O sea, casi nadie, ¿no? Vale. Bueno, pues que sepáis que es lo mismo. ¿Vale? La ley de promoción a lo que comúnmente se conoce como ley de dependencia, realmente se llama ley de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas dependientes, en situación de dependencia, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, pues en la jerga cotidiana, pues comúnmente lo hemos conocido como ley de dependencia, que en realidad el sentido que se le quiso dar y que se le quiere dar a esa ley va por otra línea, ¿no? Por eso el título de la conferencia, ¿no? La ley de dependencia, una oportunidad para promover la autonomía personal de las personas mayores, que es a quien se dirige estas conferencias, estas sesiones, para personas mayores dependientes. No que seas dependiente, sino personas mayores, ¿vale? Y quería incidir en la importancia del lenguaje, de cómo denominar las cosas puede influir de cara, bueno, pues a que nos interesemos más o menos por esas cuestiones. Si alguna persona mayor escucha eso de la ley de dependencia, pedir la ley de dependencia, etcétera, pues igual le echa un poco más para atrás que si le decimos, no, es que es una ley para promover tu autonomía personal, ¿vale? A priori, igual una persona mayor dice, es que yo no necesito ayuda, yo no soy una persona dependiente, no quiero depender de otra persona, pero es que con esta ley lo que se promueve es darte servicios y atenciones y actuaciones para precisamente no para que seas dependiente, sino para que seas lo menos dependiente posible y lo más autónomo dentro de cada persona, el grado de dependencia o la situación de dependencia en la que se pueda encontrar, ¿vale? Entonces vamos a ver la charla, la conferencia desde este prisma, de esta perspectiva, ¿vale? Bueno, se ha cortado un poco aquí.
La viñeta, vale. Lo que hace la ley de dependencia es reconocer el derecho subjetivo de cualquier persona que cumpla requisitos para poder pedir las prestaciones o servicios que se reconocen a través de esta ley, pues ese derecho a la promoción de la autonomía personal, ¿vale?, y a cualquiera de los recursos o servicios o prestaciones que vienen reconocidos. Cada persona, en función del grado de dependencia que tenga y cumpliendo una serie de requisitos que determina la ley, podrá acceder a mayor o menor intensidad de las prestaciones o servicios que vienen regulados y vienen recogidos en el catálogo de servicios, ¿vale? Y, por otro lado, para eso, lo que se hace es que se crea un entramado ahí, que es lo que conocemos como el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el SAD, en el que van a participar todas las administraciones públicas, desde la Administración General del Estado hasta las administraciones de las comunidades autónomas y la participación también de las corporaciones locales, sin dejar de lado tampoco a las entidades locales, a las entidades sin ánimo de lucro, que van a ser quienes van a participar sobre todo en la gestión y en la prestación de los servicios, ¿vale?, privados. Vale. No sé por qué no se ven las viñetas completas, porque os juro que estaban. Y están, pero no sé por qué se me ha desconfigurado y aparecen pues con la letra mucho más grande y desordenadas, pero bueno, no puedo hacer nada. Es otro ordenador, no es el mío, y es que yo creo que es por el tamaño de la pantalla, que está más reducida aquí. Bueno, como os lo voy a ir contando, ni tan mal. Vale. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, que es esta ley que comentábamos, la Ley de Promoción a la Autonomía Personal, surge por varios motivos. Nos damos cuenta de que ya en el año 2006 y tiempo atrás, ¿no?, empieza a haber una necesidad de que se configure todo este sistema del que hemos hablado, de atención a la dependencia, y de dar una vuelta al sistema tradicional de cuidados que se venían prestando y que veníamos desarrollando. Y esta necesidad surge por varios motivos. En primer lugar, porque hay una serie de documentos y de organizaciones internacionales que ya nos van indicando de que es necesario reformular todo esto y dar una atención global a las personas que se encuentran en situación de dependencia. Documentos y organizaciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea, ¿vale? Y luego hay otra serie de situaciones que hacen necesario la configuración de este sistema y, por otro lado, que se tenga que reconvertir cómo estamos prestando la atención a las personas dependientes en nuestra sociedad. Esto se debe a que, por ejemplo, entre otras cosas, hay un incremento progresivo de las personas mayores en nuestro país, y eso está más agudizado en nuestra comunidad autónoma. Somos la segunda comunidad autónoma donde hay más personas mayores. Y eso supone que, a la larga, se va incrementando el número de personas dependientes, ¿vale? Y junto con eso, además, hay un incremento de lo que se conoce como el envejecimiento del envejecimiento, el sobreenvejecimiento, que es la población de 85 años o más, ¿vale? Por otro lado, se está produciendo también un incremento de personas dependientes por motivo de discapacidad o enfermedad. También se está dando un cambio en los modelos de familia, que hace necesario reformular pues los cuidados. Y también otra cuestión que hace necesario hacer una revisión al sistema de cuidados tradicional es que las mujeres cada vez se incorporan más a un trabajo, ¿vale? De siempre, dentro del sistema informal, que son los cuidados que se prestan en el domicilio, la mujer es la principal cuidadora de una persona dependiente, y generalmente la esposa del hombre dependiente, y en segundo lugar la hija. Si tenemos en cuenta que la mujer se incorpora al trabajo, esa figura que estaba prestando los cuidados, en muchos casos deja de estar disponible para atender a las personas dependientes, a su padre, a su madre, a su marido, ¿vale? Digo mujer porque la mayoría de personas mayores son siempre primero hombres por una cuestión de edad, etcétera, y por cómo están configurados en muchos casos los matrimonios, y suele ser siempre la mujer la que presta los cuidados, ¿vale? Por ese motivo. Entonces,
Este conjunto de factores son los que en el año 2006 hacen necesario que se cree esta ley y se configura este sistema de atención a la dependencia. Vale. Vamos a ver qué dice esta ley, cómo define la palabra dependencia. ¿Vale? Y a raíz de este concepto vamos a trasladarnos al tema clave de la charla, que es la capacidad funcional y el mantenimiento de esa capacidad funcional. ¿Vale? La ley define dependencia como el estado de carácter permanente, ¿vale?, no temporal, en que se encuentra una persona que, debido o a la edad, o a la enfermedad, o a la discapacidad, siempre que eso esté ligado a una merma en la capacidad funcional de la persona, necesita ayuda de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que, en primer lugar, que si una persona se rompe un brazo, por ejemplo, y por ese motivo no puede hacer las cosas de la vida diaria, no es una persona dependiente. Es algo transitorio que con una operación y una rehabilitación, esa persona después de un mes, 2 meses, va a volver a tener la autonomía personal suficiente para seguir haciendo las cosas de la vida diaria. ¿Vale? Entonces, esa persona no va a ser entendida como tal, según esta ley, como una persona dependiente. Eso por un lado, tiene que ser una situación continuada, permanente. Luego puede ser que la persona mejore con el tiempo. Bueno, pues veremos a ver si hay que volver a hacer una evaluación de dependencia. Igual la persona vuelve a ser autónoma, pero en principio se trata de una situación permanente, ¿vale? Y luego, por otro lado, otra idea importante es que una persona, por ser mayor, no es dependiente, ni por tener una enfermedad, ¿vale? Hay personas mayores de 90 años, más de 90, etcétera, que son completamente autónomas para hacer las cosas de la vida diaria, aunque a algunas personas les pueda parecer sorprendente, ¿vale? Del mismo modo que hay personas con enfermedades, incluso enfermedades que podemos decir graves, que son autónomas. A veces llegan personas que se encuentran con un cáncer y piensan que por hecho de ser cáncer les vamos a dar la dependencia. Pues si ese cáncer, por mucho que sea una enfermedad, incluso en un estado avanzado, no produce una merma en las capacidades funcionales de la persona, es decir, se sigue valiendo por sí mismo para hacer las cosas de la vida diaria, las actividades básicas de la vida diaria, no se le va a reconocer como una persona dependiente. Y lo mismo pasa con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Hay personas con discapacidad, muchas personas con discapacidad, que esa discapacidad no les limita a la hora de hacer las actividades básicas de la vida diaria, ¿vale? Hay personas ciegas, por ejemplo, que viven solas y que pueden hacer las cosas por sí mismas, o que igual necesitan ayuda para cosas muy concretas que si les hiciésemos una valoración de dependencia no darían puntuación, ¿vale? Y para nosotros serían personas completamente autónomas. ¿Vale? Entonces, esos conceptos sí que quería recalcarlos para que los tuvierais en cuenta, ¿vale? ¿De qué se trata entonces? De que promovamos la capacidad funcional de las personas. Y vamos a ver qué es eso de la capacidad funcional. En primer lugar, tenemos que conocer qué entendemos por capacidad intrínseca de las personas, ¿vale? La capacidad intrínseca es el conjunto de las capacidades físicas y mentales con que contamos cada uno de nosotros. Y capacidad funcional sería el conjunto de esa capacidad intrínseca de esa persona, cómo influye también el entorno en el que nos desenvolvemos y la relación que se produce entre nuestras capacidades físicas y mentales, la capacidad intrínseca, y ese entorno en el que nos desenvolvemos. Va a haber personas en las que, debido al entorno en el que se encuentran, pueden ser más dependientes que si viviesen en otro entorno diferente. Por ejemplo, una persona mayor o con discapacidad que viva en un domicilio con barreras arquitectónicas, con 2 pisos que no pueda subir escaleras, con escalones de acceso a su domicilio que no puede salvarlos, va a ser más dependiente porque va a necesitar una persona que le ayude a salvar esas barreras, que en cambio que una persona viva en una vivienda de una sola planta, que no tiene escaleras, que no disponga de escalones para acceder al domicilio porque dispone de una rampa, que tengan ascensor en el edificio,
etcétera, ¿vale? Nos pasa en algunos casos, aunque parezca sorprendente, que personas que vivan en su casa eran dependientes, pasan luego a vivir a una residencia y a un centro residencial y de repente, pensando que iban a aumentar su grado de dependencia, piden una revisión de empeoramiento para que revisemos su expediente y resulta que les baja la puntuación. Pues no es que la persona haya mejorado en sus capacidades físicas, sino que la interacción que tenía con el entorno en el medio habitual donde vivía le impedía hacer algunas cosas que ahora en otro entorno diferente no tiene esos impedimentos y obstáculos y por eso es menos dependiente, pero no porque haya habido una mejora en sus capacidades físicas, ¿vale? Y como influye toda esa interacción de las capacidades con el entorno, por eso suceden estas cosas, ¿vale? Disculpad de verdad lo del PowerPoint, no contaba yo con ello, pero es que no puedo hacer otra cosa. Podría ir sobre la marcha minimizándolo y yo creo que eso es lo que voy a hacer, ¿eh? Minimizamos la letra un poco y así lo podéis leer también si queréis. Vale. Vamos a ver ahora lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que especifica qué factores son determinantes para que las personas mayores tengan un envejecimiento activo y puedan mantener su capacidad funcional. Lo vamos a ver luego también en un vídeo en 5 minutos, pero algunas cuestiones las voy a recalcar yo ahora, ¿vale? Tenéis que saber que vejez es una etapa de la vida, ¿vale? Y envejecimiento es un proceso que la vejez, digamos que es como la última etapa de la vida, pero el envejecimiento no empieza cuando una persona tiene 60, 65 años, no, el envejecimiento empieza desde una etapa muy temprana, no sé decir exactamente la edad, pero bueno, a partir de la adolescencia o una cosa así, puede decir que empieza el envejecimiento, o 30 años, una cosa así, ¿vale? Y a partir de ahí se va produciendo pues envejecimiento celular, etcétera, ¿vale? Entonces, desde jóvenes tendríamos que mantener unas actitudes y cuidar todos estos factores que veis aquí para poder llevar un envejecimiento saludable y un envejecimiento activo para poder mantener también nuestra capacidad funcional. Entonces, vamos a recalcar estas cuestiones y estos factores que son importantes y que en un futuro eso va a hacer y va a ayudar a prevenir que podamos entrar en una situación de dependencia, ¿vale? Entonces vamos a tener factores relacionados con el sistema sanitario y los servicios sociales, factores conductuales, luego vamos a verlos todos, factores personales, factores relacionados con el entorno físico, factores relacionados con el entorno social y factores económicos. Y como todos ellos van a incidir en tener un mejor o peor envejecimiento y en el mantenimiento de esa capacidad funcional. Vale. Dentro de los factores relacionados con el sistema sanitario y los servicios sociales, ahí encontramos la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades y cómo todas esas actuaciones van a incidir en nuestro envejecimiento y en prevenir esa dependencia, ¿vale? Todo lo importante que son atender a los 3 niveles de prevención, la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Fundamentales van a ser los servicios curativos, sanitarios, principalmente a través de los equipos de atención primaria de salud, pero luego también a través de los servicios especializados. En función del problema específico, si hay que derivar o si hubiese que derivar a médicos especialistas, ¿vale? Si en los servicios sanitarios, pues lógicamente tendríamos muchas más posibilidades de llegar a ser personas dependientes, ¿vale? Si no nos curan de nuestras enfermedades. Importante también es la asistencia de larga duración, que es la combinación de los cuidados por el sistema informal, personas allegadas, familiares, amigos, etcétera, y los cuidados del sistema formal, por parte del sistema sanitario y del sistema de servicios sociales. Y por último también los servicios de salud mental, ¿vale? Tenemos que prestar atención no solo a los problemas físicos, sino también a los problemas mentales, porque también debido a enfermedades mentales uno puede verse con una merma de las capacidades funcionales y llegar a ser persona dependiente. Vale. Por otro lado, tenemos una serie de factores conductuales que también influyen en tener un mejor o peor envejecimiento
y por tanto van a incidir en nuestra capacidad funcional, en tener una mayor o menor capacidad funcional, que serían el tabaquismo, el alcohol, el consumo de alcohol, el mantener una actividad física, ¿vale? Hacer ejercicio regular dentro de las capacidades de cada persona, llevar una alimentación sana, hacer un buen uso de los medicamentos y seguir un buen cumplimiento terapéutico. Es decir, llevar, pues, si hay que tomar una medicación, tomarla en la dosis que nos ha pautado el médico, etcétera, y seguir un poco los consejos sanitarios, ¿vale? Luego tenemos también una serie de factores personales de cada persona que van a influir, como son la biología y la propia genética. Hay gente que tiene un condicionamiento en función de su código genético, para poder tener un mayor o mejor o peor envejecimiento. Y luego también los factores psicológicos influyen, ¿vale? El tema de pues todo lo que tiene que ver con la capacidad cognitiva, etcétera, ¿vale? La depresión, todas estas cuestiones van a incidir luego en este envejecimiento del que hablamos y en la capacidad funcional de la persona. Importantes también van a ser los factores relacionados con el entorno físico, que tiene que ver con esto que hablábamos de cómo interaccionan nuestras capacidades físicas y mentales con ese entorno y que va a influir en la capacidad funcional. Que los entornos tengan en cuenta a las personas mayores y sus circunstancias, que las cuestiones características urbanísticas os tengan en cuenta. En el diseño en un diseño previo incluso de los edificios, de las calles, etcétera, para que no haya barreras, para que no haya banzos donde se puedan evitar, etcétera, ¿vale? Importantísimo también y fundamental es la accesibilidad de las viviendas, ¿vale? Evitar las barreras, pues que los edificios cuenten con ascensores, cada persona en su casa, si puede, pues por ejemplo, cambiar la bañera por un plato de ducha, pues esas cuestiones son importantes, ¿vale? Para eso, además, la Junta de Castilla y León cuenta con unas subvenciones a través de la Consejería de Fomento para poder hacer este tipo de modificaciones dirigidas a comunidades de vecinos, etcétera, para poder hacer estas modificaciones, ¿vale? Las caídas influyen muchísimo en la capacidad funcional, además es un síndrome geriátrico muy común, ¿vale? Y luego el agua limpia, el aire puro y los alimentos sanos también influyen en tener un mejor envejecimiento o peor envejecimiento y, por tanto, va a influir en la capacidad funcional de la persona. También es fundamental e importante los factores relacionados con el entorno social, que la persona mayor disponga de un apoyo social positivo, familiares con los que relacionarse y que le puedan atender, amigos con los que se relacione. La soledad está muy relacionada con un peor envejecimiento y con una merma en la capacidad funcional, aunque no lo pensamos, ¿vale? Eso lleva en muchos casos, pues, a veces a aislarse, a la depresión, y eso poco a poco va influyendo en las capacidades de la persona, físicas y mentales, ¿vale? Si una persona sufre violencia o abuso, también va a tener luego repercusión, y va a ser importante la educación y alfabetización, porque está comprobado que, bueno, pues personas con menor educación o una menor alfabetización tienen luego más dificultades para acceder a servicios, recursos, y luego todo eso va a incidir en su envejecimiento, en su proceso de envejecimiento y en su capacidad funcional, ¿vale? Y por último, los factores económicos. Los ingresos económicos que tengamos, el si hemos trabajado o no, y la protección social. Es importante, cada vez se van haciendo más fórmulas, en España todavía no mucho, pero en otros países de Europa sí que se hace, y es que las personas mayores alarguen su jubilación, o también otra característica como es el voluntariado, personas mayores que se deciden a llevar a cabo una actividad como voluntarios. Todo eso va a repercutir en un envejecimiento activo, un mejor envejecimiento, y va a influir en el mantenimiento de la capacidad funcional de la persona.
Lo que pasa es que en España esto de alargar la edad de jubilación, pues como que todavía no entramos un poco por ahí, ¿vale? Pero en otros países de Europa, como os decía, sí que se hace más. Y vamos a ver ahora un vídeo donde, bueno, pues es un vídeo muy más largo, que si lo queréis ver luego en casa o en otro momento, perfecto, pero yo he recogido solo los 5 primeros minutos porque habla sobre todo de varias de las características que acabamos de nombrar, ¿vale?
es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Como todas las cuestiones van a incidir en ese proceso de envejecimiento y cómo tenemos que evitar ese envejecimiento patológico que decía el vídeo, que no es otra cosa que un envejecimiento unido asociado a la enfermedad, ¿vale? Tenemos que promover que tengamos un envejecimiento saludable, en buenas condiciones de salud, incluso un envejecimiento activo, que es un poco lo que venís haciendo, ¿no? Pues ya solo el hecho de acudir a estas conferencias, que forméis parte de la Universidad de la Experiencia, etcétera, bueno, pues eso indica que sois personas mayores que participáis, que tenéis ese envejecimiento activo, ¿vale? Y eso es muy positivo y va a influir luego en vuestras capacidades y que hagáis un mantenimiento y que tengáis un mantenimiento de vuestra capacidad funcional. Vale. Hemos visto como toda una parte introductoria en la charla, toda una primera parte, y ahora sí que me gustaría que muchos, si conocéis la dependencia, seguro que habéis oído hablar de los servicios y prestaciones que se regulan en lo que conocemos como Ley de Dependencia, que ya hemos dicho que en realidad se llama Ley de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes, pero me gustaría incidir en ellos para que, bueno, pues los conozcamos todos y luego al finalizar la charla pues podáis hacer cualquier tipo de pregunta que yo os contestaré en todo aquello que pueda contestaros, ¿vale? Bueno. A través... Un momentín que voy a... Perdón. A través de esta ley de la que venimos hablando, se aprueba todo un catálogo de servicios. ¿Vale? Todos ellos, o la mayoría, ya existían, ya los teníamos en servicios sociales. ¿Vale? Lo que pasa que con la aprobación de esta ley se configura un sistema donde se desarrollan mucho más ampliamente estos servicios y se reconocen como un derecho subjetivo, como decíamos, de aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia. Por lo tanto, podemos decir que este sistema de dependencia se integra en los sistemas de servicios sociales que ya veníamos desarrollando en las comunidades autónomas y aquí también en Castilla y León. ¿Vale? Vamos a ver cada uno de estos servicios, que serían los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal. Luego tendríamos también el servicio de teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de centro de día o de noche y luego el servicio de atención residencial. ¿Vale? Luego también se configuran y se aprueban un conjunto de prestaciones económicas que luego vamos a ver también y voy a explicar muy brevemente, ¿vale? Para que las conozcáis. Vale. Vale. No sé por qué pasa esto, pero bueno. Nada, es que no me puedo poner aquí a minimizar la letra, porque no acabamos y no. Vale. ¿Qué son los servicios de prevención de la situación de dependencia? Bueno, pues serían todas aquellas actuaciones, un conjunto de actuaciones que van dirigidas a prevenir o retrasar ese agravamiento de la situación de dependencia de una persona y que van a estar incluidas estas actuaciones en el resto de servicios que hay. El servicio de, no en todos, el servicio de teleasistencia, en el servicio de ayuda a domicilio, en el servicio de centro de día y en el servicio de atención residencial. Es decir, además de las prestaciones y actuaciones que se van a llevar a cabo de estos servicios, hay un conjunto de actuaciones para prevenir ese empeoramiento en la capacidad de la persona, ¿vale? Por tanto, nos remontamos a la importancia de la promoción de la autonomía personal, ¿vale? En función del grado de dependencia de cada persona, a través de la ley de dependencia se le pueden reconocer 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3, en función de las necesidades de ayuda diaria que tenga una persona y el número de actividades o tareas para las que necesite ayuda. Entonces, en función del grado de dependencia, el nivel de prevención que habrá que hacer será mayor o menor, ¿vale? Igual que la atención a esas personas será en mayor o menor intensidad en función de su grado de dependencia. Entonces, fundamentales los servicios de prevención incluidos dentro del resto de servicios, ¿vale? Por otro lado, tenemos un conjunto de servicios de promoción a la autonomía personal, que son otros servicios que se configuran a raíz de esta ley, ¿vale? Y concretamente son los que tenéis ahí: el de habilitación y terapia ocupacional,
el servicio de atención temprana, que se va dirigido a niños y niñas de 0 a 6 años. Ese no le podéis usar, ¿eh? El de estimulación cognitiva, el de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional, la habilitación psicosocial, que se va dirigido a personas que tienen enfermedad mental o discapacidad intelectual, y luego unos apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales. Vale. La mayoría de personas mayores que hacen uso de algunos de estos servicios utilizan o el de habilitación y terapia ocupacional o el de estimulación cognitiva o promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional. Entonces hay gente que va a sesiones de fisioterapeutas que nos presentan las facturas y luego nosotros abonamos pues una prestación que luego vamos a ver, ¿vale? O van a un psicólogo, por ejemplo, etcétera. Pues todo eso va financiado por la ley de dependencia para aquellas personas que tienen reconocido un grado de dependencia a través de la valoración que les aplicamos. Vale. ¿Qué es el ser? Madre mía, es que no se ve casi nada. Un momentín, ¿eh? Se abre de nuevo. Perdonad, ¿eh? Vale. ¿Qué es el servicio de teleasistencia? Seguro que todos o casi todos lo conocéis. Por si acaso, bueno, pues lo cuento brevemente. Es ese dispositivo electrónico que tienen no solo las personas mayores, lo que pasa es que si digo personas mayores es porque, bueno, pues es el público un poco al que estéis aquí, ¿vale? Que personas mayores, esa es otra. Por personas mayores se conoce a las personas de 60 años o más, que a veces hay personas que cuando decimos personas mayores, pues igual estamos pensando en personas de 80 años, 90, no, simplemente que se utiliza ese término neutro para denominar a las personas en esa etapa desde los 60 años en adelante, ¿vale? Entonces, a través de ese dispositivo electrónico, que las personas mayores o otras personas con discapacidad o que se encuentran o que tienen reconocido un grado de dependencia o se encuentran en otras situaciones especiales, deberían llevar colgado, porque luego hay personas que le dejan colgado en el cabecero de la cama y entonces poco le pueden utilizar, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que le lleven colgado porque si sufren una caída o lo que sea, siempre podrían pulsarlo y se activa en la central donde se gestionan las demandas, las llamadas, esas necesidades que puede tener la persona inmediatamente, ¿vale? Está el servicio o las llamadas se recepcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿vale? ¿Qué hemos incorporado como novedad recientemente, podríamos decir, en los últimos años? Pues que además de la teleasistencia básica, que es lo que todos podéis conocer, que es esa gestión de esas llamadas, los recordatorios de citas y tal, y la custodia de llaves, se ha incorporado la teleasistencia avanzada, ¿vale? A través de la cual se reconocen un conjunto, más prestaciones y más servicios que los que se estaban prestando con la teleasistencia básica. De tal manera que, además de lo que ya se venía haciendo en la teleasistencia, se incorpora, por ejemplo, la geolocalización fuera del hogar. Hay también detección de escape de gas, de inundación, de humo. Y luego, por otro lado, hay un conjunto de servicios proactivos dirigidos a la persona que tiene estos servicios para prevenir el riesgo de suicidio, actuar en caso de soledad, de convalecencia, todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Apoyo al cuidador. Entonces, todos estos servicios, con un seguimiento ya determinado en función del grado de vulnerabilidad de la persona, se hacen unos seguimientos y unos contactos proactivos con una mayor frecuencia. Esto ya os digo que es más novedoso y más reciente que lo que se venía prestando anteriormente, ¿vale? Entonces, la teleasistencia avanzada estaría compuesto por todas las prestaciones de la teleasistencia básica, pero además, al menos, 2 servicios de los que os he comentado que forman parte de la teleasistencia avanzada. Vale.
Lo resolvemos en un momento. Vale. El servicio de ayuda a domicilio es otro de los servicios que recoge y que aprueba la ley de dependencia en su catálogo, que probablemente será otro de los servicios que también conocéis. ¿En qué consiste? Pues en que un auxiliar o un auxiliar de ayuda a domicilio acude al domicilio de la persona dependiente a prestarle atención en aquellas necesidades que presenta de atención personal y de atención doméstica. En función del grado de dependencia que la persona tenga, el auxiliar de ayuda a domicilio irá más o menos horas al mes a prestarle atención, ¿vale? Entonces, previamente hay un reconocimiento y una evaluación de dependencia y en función del grado determinamos las horas que se le va a reconocer de ese servicio a cada persona, ¿vale? Tenemos también el servicio de centro de día, que seguramente también conozcáis lo que es. Que es un servicio en el que en un horario diurno, ¿vale?, se va a prestar una atención integral a la persona y el objetivo de este servicio es promover la autonomía personal de esa persona y además también tiene otros objetivos como el de servir de apoyo al cuidador, respiro para el cuidador que puede estar sobrecargado por la atención que supone pues, el cuidado de la persona dependiente, ¿vale? Y a través de él se cubren necesidades, bueno, pues como veis ahí, ¿no? Asesoramiento, prevención, rehabilitación, habilitación y luego también atención asistencial y personal que pueda necesitar cada persona, ¿vale? La persona acude, si es un centro privado, acude las horas que, bueno, pues que crea oportuno y necesario, y cuando es un centro en una plaza concertada o pública, son 8 horas de servicio público las que le vamos a prestar diarias, ¿vale? De 10, en principio, de unas 10 de la mañana a 6 de la tarde. Lo que pasa es que, bueno, como hay un servicio de transporte, pues igual no se ajusta a ese 10 a 6, sino que igual le recogen a las 9 y pico de la mañana, le dejan un poquitín antes de las 6 y así. Y por último, tenemos el servicio de atención residencial en residencias, que bueno, yo creo que eso sí que, bueno, pues ya es una atención integral, ¿vale?, las 24 horas del día en ese centro, y puede ser de carácter permanente para aquellas personas en las que la residencia se convierte en su nuevo domicilio, pero puede ser también de carácter temporal, por unas necesidades transitorias, ya sea para dar respuesta a unos periodos de convalecencia, tras una operación, una rotura de cadera, la persona necesita ir un tiempo a una residencia, entonces se le prestan los cuidados de forma temporal, o también por descanso del cuidador, por una operación que tienen que realizarle a la persona cuidadora principal de esa persona dependiente, o porque hay unas obras en el domicilio y eso hace imposible que la persona pueda continuar en su domicilio atendido, entonces puede ir de forma temporal a un centro. Para eso la Junta de Castilla y León tiene una serie de plazas, por un lado las plazas sociosanitarias, donde una persona con necesidades sociales y necesidades sanitarias puede acudir unos meses a una plaza pública durante su periodo de convalecencia, ¿vale?, hasta su recuperación, pero es un máximo de 4 meses. Y para el resto de estancias temporales, por otros motivos, como he dicho, el tema del descanso del cuidador, operación del cuidador, obras en el domicilio, también tenemos otras estancias en las que va a estar un mes prorrogable por otros 2 meses en la mayoría de los casos, ¿vale? Y en principio solo se puede tener una estancia al año por ese motivo. Entonces, bueno, también pues quería que conocieseis este recurso para que lo tengáis en cuenta si en algún momento pues lo necesitáis o algún familiar lo puede necesitar. Lo que pasa que el problema que tenemos, como pasa en muchos casos, hay muy pocas plazas, debería haber más, y esto pasa pues con muchos de los recursos públicos, ¿no?, que tenemos, que debe haber pues un mayor incentivo, pero bueno, ahora mismo en la actualidad hay 5 plazas en Salamanca, 5 plazas sociosanitarias y 2 estancias temporales para otros motivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que a veces hay demanda de esas plazas, pero que por una escasez de las mismas, pues normalmente están ocupadas y se hace a veces difícil poder acceder a ellas. Y por último,
dentro de ese catálogo de servicios y prestaciones que se aprueba a través de la Ley 39 de 2006, de la que venimos hablando, la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes, contamos con 3 prestaciones económicas, ¿vale? Por un lado está la prestación económica vinculada, que es una prestación económica periódica que damos a las personas dependientes para poder adquirir servicios privados, cualquiera de los servicios que he nombrado anteriormente, cuando no pueden acceder de forma inmediata a un servicio público. Entonces, les damos una prestación para que puedan contratar de forma privada esos servicios, siempre y cuando esos servicios estén registrados en el registro de entidades centro de servicios de Castilla y León, de la Gerencia de Servicios Sociales, y además estén acreditados. Entonces, las personas van a, por ejemplo, a una empresa de ayuda a domicilio privada, porque en el ayuntamiento todavía no le han resuelto su ayuda a domicilio, contratan ese servicio de forma privada, nos presentan las facturas y nosotros las abonamos, ¿vale? Mes a mes, mientras que esa persona haga uso de ese servicio y siga acreditando que está haciendo ese gasto, ¿vale? Eso es, sí. No se le paga a todo el mundo lo mismo. En función del grado de dependencia, a mayor grado de dependencia, la cuantía es mayor. Pero el sistema que utilizamos aquí también en Castilla y León para abonar las prestaciones es teniendo en cuenta la capacidad económica. No va a cobrar lo mismo una persona que disponga de más ingresos que otra que tenga menos, ¿vale? Entonces, para eso tenemos en cuenta la renta y el patrimonio de la persona. Hay unas fórmulas matemáticas que vienen recogidas en la normativa de Castilla y León, se aplican y a cada persona le va a salir un porcentaje que le va a abonar la administración, porque todo servicio tiene un copago, la persona tiene que pagar algo por dicho servicio, y le va a salir una cuantía máxima que le vamos a abonar, ¿vale? No es como otro tipo de prestaciones que es la misma cuantía para todos. En este caso no. En este caso se percibe en función de los ingresos que tiene la persona, en función de su capacidad económica y el patrimonio, ¿vale? Lo mismo pasa con todos, no solo con esta prestación concreta, también con la de cuidados en el entorno familiar y con la de asistencia personal que os voy a comentar ahora, ¿vale? Para todos es igual. No en cambio con los servicios públicos. La intensidad de horas que prestemos de un servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, eso solo depende del grado de dependencia, ¿vale? Luego, al ayuntamiento o a la diputación, la persona pagará por esas horas en función de su capacidad económica también. Pero el intervalo de horas que le vamos a ofrecer y a reconocer a una persona solo va a depender de su grado de dependencia, ¿vale? ¿Qué es la prestación económica de cuidados en el entorno familiar? Que es otra de las prestaciones que viene recogida en esta ley. Pues es una prestación económica periódica, que además es excepcional, ¿vale? Hay que priorizar antes siempre por servicios y por otras prestaciones antes que por esta. Que se da a la persona dependiente, todas las prestaciones se pagan a la persona dependiente por los cuidados que un familiar le presta, ¿vale? Para ser atendido en el domicilio en el que reside la persona dependiente. Para eso el cuidador tiene que reunir una serie de requisitos y el trabajador o la trabajadora social tiene que hacer un pronunciamiento favorable en su informe social y comprobar que el cuidador cumple requisitos, etc. Pero la prestación no se paga a la persona cuidadora, la prestación se paga a la persona dependiente. Solo que el cuidador o cuidadora que esté reconocido sí que tiene el derecho de poder darse de alta en el convenio especial de la Seguridad Social para cuidadores no profesionales, que además el Gobierno hace como 2 o 3 años volvió a reconocer y aprobar que ese alta fuese gratuita para la persona, ¿vale? Lo asume, no es que sea gratis, pero lo asume el Estado. La persona no tiene que pagar por esa cotización de la Seguridad Social. Entonces se está reconociendo ahí una labor para esas personas, sobre todo porque en algunos casos un hijo o hija tiene que cogerse una excedencia en sus puestos laborales o renunciar a un trabajo porque tiene que atender a una persona dependiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues este alta en la Seguridad Social yo creo que es algo muy, muy positivo. Empezó siendo así en un primer momento, pero años después el Gobierno que estaba en su momento lo cambió. Se dejó este alta en la Seguridad Social para quien quería, pero la persona se lo tenía que costear,
¿vale? Y hace 2 o 3 años esto se volvió a modificar. Y luego, por último, tendríamos la prestación de asistencia personal. ¿Vale? Esta prestación no hay que confundirla con la de ayuda a domicilio, que a veces se tiende a confundir por las funciones que se desarrollan, y consiste en que una persona acude al domicilio de la persona dependiente a prestarle a los apoyos que pueda necesitar, pero no solo en el domicilio. Va dirigida la prestación a que la persona pueda lograr su integración sociolaboral, ¿vale? Entonces, no únicamente un asistente personal puede desempeñar funciones de atención doméstica o atención personal en el domicilio, sino que puede ayudar a una persona a utilizar un transporte público, a enseñarle a cómo tiene que ir a un sitio, a hacer gestiones con él. Alguien que yo, por ejemplo, que estuve en unas charlas que hubo sobre asistente personal, había diferentes personas con discapacidad, no eran personas mayores, que contaban con asistentes personales, y una concretamente, por ejemplo, le tenía contratado para que fuese a la universidad y pudiese coger los apuntes por él, incluso les pasase los apuntes, porque era la única forma de que tuviese el material para poder estudiar, ¿vale? De hecho, incluso en la graduación, esta persona se fue con él ese día de la graduación, con ella, que era la persona con discapacidad era mujer, y el asistente personal fue allí también, ¿vale? Y hay 2 formas de contratar este servicio. A través de una empresa que preste este servicio, porque tiene contratados a personas que pueden desempeñar las funciones de asistente personal, o a través de la contratación directa de un asistente personal que esté dado de alta como autónomo en el régimen especial y cumpla otra serie de requisitos, ¿vale? Entonces, estos servicios y prestaciones sería el conjunto del catálogo de servicios y de prestaciones económicas a las que una persona dependiente, una vez que presente la solicitud y que es valorado y reconocido como persona dependiente en cualquiera de sus grados, podría acceder, y que en función de su grado de dependencia podría tener más o menos horas de alguno de los servicios en función del servicio que cada persona elija que quiere hacer uso de alguno de ellos, ¿vale? Luego tenemos, que esto ya sería muy lioso, hay un conjunto de compatibilidades e incompatibilidades que se pueden hacer, porque en algunos momentos, para algunas prestaciones y servicios, se hace compatible el tener más de una prestación o más de un servicio, ¿vale? Pero bueno, entrar en ese engranaje yo creo que ya sería un poco más peleagudo, ¿vale? Porque nos cuesta incluso a los profesionales entenderlo a veces, pues ya si estás un poco ajeno a todo este sistema, es un poco más complicado. Y hasta aquí mi intervención. Entonces, si tenéis cualquier duda, queréis comentar alguna cuestión, etcétera, pues es el momento, que tenemos tiempo para ello. Sí, por allí. Ajá. Que era inamovible la LISMI. Uh-huh. No, a ti no, a tu mujer. Eso. Ajá. Sigue cobrando lo mismo de dependencia. ¿Solo cobra 150 euros? A ver, hay una serie de prestaciones que se deducen de la prestación que se cobra como dependencia, como es el complemento de necesidad de tercera persona, de la LISMI, o de una gran invalidez, o el complemento de necesidad de tercera persona de las pensiones no contributivas, etcétera. Entonces, eso, si se cobra ese complemento por otra vía, como es una prestación de análoga naturaleza que las prestaciones de dependencia, que es para la misma finalidad, se tiene que restar de la prestación de dependencia,
¿vale? Entonces, ¿qué pasa en algunos casos? Desconozco el caso concreto, tendría que mirarlo en el ordenador y ver un poco qué ha podido pasar en el programa, que puedes ir cualquier día a la gerencia y te atendemos, ¿eh? En ese sentido, no, o puedes contactar conmigo, preguntas por Daniel y lo vemos tranquilamente en el despacho o por teléfono. Entonces, ahora mismo no puedo entrar en el caso particular, pero lo cuento un poco a modo general qué pasa, ¿vale? Por ejemplo, una persona que tiene el 75% de discapacidad, ¿vale? Y tiene una pensión no contributiva. Pide la dependencia y da un grado de dependencia, ¿vale? Tiene derecho a cobrar un complemento del 50% que se añade a la pensión no contributiva. Y ese complemento es simplemente por el hecho de ser persona dependiente y porque además tiene un 75% de discapacidad o más, ¿vale? Ya está cobrando una prestación por el hecho de ser persona dependiente, que es ese complemento. Cuando va a pedir la dependencia, si por su capacidad económica le corresponderían 200, 300 euros o lo que sea, le tenemos que restar ese complemento que ya cobra por el hecho de ser persona dependiente. No puede cobrar dos prestaciones para la misma finalidad, ¿vale? Entonces, por ese motivo se restan a veces prestaciones. Viene regulado normativamente, entonces seguramente vayan por ahí los tiros, ¿eh? Y tendrá esa cantidad porque me imagino que sea es el mínimo garantizado, que es el que será, imagino que sea esa cuantía. Pero, no, pero es al revés, ¿eh? De donde se resta es de la prestación de dependencia, no de lo otro. Eso tendríamos que verlo, ¿eh? Entonces, bueno, llamas a la gerencia, preguntas por mí y te atiendo un día y lo vemos tranquilamente, ¿vale? Sí. Ujú. Menos positiva. Vamos a hablar en términos positivos, menos positiva. Uh-huh. Uh-huh. La ayuda a domicilio es el servicio estrella de la comunidad, vaya. Uh-huh. Sí. Bueno, yo tampoco entiendo que se resten 10 minutos. Uh-huh. 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 Para eso la ley de promoción de la autonomía personal no contempla nada, ¿no?
Claro, lo que pasa es que estamos entrando en un nivel de necesidades que se excede ya un poco al ámbito de la dependencia. Que entramos ya y hay necesidades de todo tipo, de transporte público, necesidades sanitarias, necesidades sociales, que no va a dar respuesta a esas necesidades la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. Sí que la Junta de Castilla y León tiene un conjunto de prestaciones dirigidas a apoyar a los cuidadores, pues como formación, servicios de respiro como los que comentábamos para en plazas en residencias, en centros de forma temporal, etcétera, pero esos servicios de los que comentas, claro, no damos respuesta a ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, por algo totalmente externo al tema que nos ocupa, la Asociación contra el Cáncer, por ejemplo, sí que creo que dispone de alojamientos residenciales para las personas que se encuentran en tratamiento, que se tienen que desplazar, incluso hay que ponerse en alojamiento. No sé tanto si de provincias, o sea, de municipios de la provincia de Salamanca a la ciudad, pero si, por ejemplo, tienes que ir a otra ciudad a un tratamiento largo en el que tienes que residir, no dispones de apoyo económico, etcétera, sé que existen estos recursos, pero desconozco si aquí en Salamanca, provincia, se da respuesta a esas necesidades de esta entidad. Sí, sí. Ujú, ujú. Sí, si esto no es una obligatoriedad, ¿eh? El que a los 65 años o antes se quiere prejubilar incluso, oye, pues si es una decisión personal, perfecto. Pero que existe la posibilidad de ampliar esa jornada para el que se sienta con capacidad, con ganas, con lo que sea, de continuar trabajando, perfecto. Incluso hay flexibilidades de reducir la jornada, etcétera. O sea, únicamente, yo no estoy obligando aquí a nadie a jubilarse a los 67 o más. Y hay trabajos físicos que requieren mucho más. No, no, si yo cada uno que tome sus decisiones libremente. Claro, Dios me libre a mí de decir una persona trabaja 2 años más. Pero quería, vamos, lo he comentado porque es una de las cuestiones que viene recogido en el documento de la OMS, simplemente obviando opiniones personales mías, ¿vale? Pero es verdad que hay personas para las que la situación de jubilación supone un trauma, una crisis y no sabe gestionarlo al principio. Entonces, es una fórmula para que pues, puedan continuar manteniéndose activos de forma laboral, porque hay gente que disfruta de su trabajo. Entonces, que la persona tome una decisión libre, si quiere continuar, bueno, pues hay estas fórmulas flexibles, ¿vale? Quien esté ya harto de trabajar, porque ha trabajado muchísimos años, como es normal, pues ha llegado a tu etapa de descansar, de disfrutar la vida, de hacer otras cosas que seguramente puedas hacer y que te mantengan igualmente de activos, pero que aquellas personas que su trabajo les recompensa, les gratifica, etcétera, pues existe la posibilidad de, oye, pues si quieres continuar, pues perfecto. Quien está cansado porque ha trabajado mucho, ha cumplido con lo que tenía que cumplir y quiere estar en su casa y participar de su vida y su tiempo libre, estupendo también. Claro, claro. Yo no estoy obligando aquí a jubilarse nadie a los 67. Hay mucho más, ¿eh? Vamos a los primeros. Sí, 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 sí.
Incido en todo eso, ¿vale? Un momentín. Hay un órgano que es el Consejo Territorial de Servicios Sociales, donde están representadas, además del Ministerio que gestiona toda la ley de dependencia, todas las comunidades autónomas. Entonces, hay un representante de cada comunidad autónoma, el consejero en materia de servicios sociales, donde se reúnen, etcétera. Y cada cierto tiempo nos evalúan a todas las comunidades autónomas en cuanto a, bueno, pues dan una puntuación en el procedimiento de dependencia, en cuántas prestaciones estamos reconociendo, en el tiempo de espera, el tiempo que tardamos en resolver. Castilla y León, creo que actualmente estamos resolviendo los expedientes en una media de toda la comunidad autónoma de unos 4 meses y pico, cuando el procedimiento marca un máximo de 6 meses. Estamos resolviendo antes de tiempo, de que finalice ese plazo, ¿vale? Y por otro lado, hemos hecho una mejora, y es que hemos anticipado los efectos económicos de las prestaciones. Es decir, aunque resolvamos en 4 meses y pico, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, que algún expediente se excede, las cosas como son, nosotros vamos a reconocer las prestaciones pasando los 2 primeros meses. ¿Vale? Entonces, aunque un expediente se resuelva a los 5 meses, le vamos a pagar los 3 anteriores. ¿Vale? Como dice María Ángeles, que nos conocemos, que hemos trabajado juntos, Castilla y León hace una muy buena labor en materia de dependencia. Vamos los primeros en cuanto a puntuación. Nosotros tenemos, creo que era un 8 y pico, la nota que hemos sacado actualmente, o sea que a nivel de comunidad autónoma, O sea que en ese sentido, bueno, pues el trabajo que se está haciendo es importante. Al principio costó como todo, pero sí, al principio los expedientes se retrasaban muchísimo más. Sí. Yo que empecé en los inicios de dependencia en Ávila, yo reconozco que ha habido muchas mejoras con el paso de los tiempos, pero bueno, también es normal porque iba arrancando. O sea, yo empecé en la dependencia y el programa informático es que se estaba iniciando. Había muchas cosas que las hacíamos primero en papel hasta que luego se iban incorporando al programa informático. Y ha habido muchísimas mejoras, recortes de los plazos de efectividad del reconocimiento de las prestaciones, muchísimas mejoras. Compatibilidades cada vez más de diferentes prestaciones y servicios. O sea que en ese sentido hay una apuesta muy fuerte de la Junta de Castilla y León por la dependencia. ¿Vale? Es de 2006, sí, del 14 de diciembre, se aprobó ahí. Empezó a rodar en 2007, pero se aprobó en diciembre de 2006. Sí. Perdón. Sí, perdón. No es fácil. Hubo recortes. Eso era lo último que iba a hacer, sí. Vale. 2 cuestiones y participa, ¿vale? La coordinación es algo que nos cuesta a todos, pero que la administración pública, no sé por qué motivo, cuesta más. El sistema sanitario es un sistema muy complejo, igual que el sistema de servicios sociales, y poner en coordinación 2 sistemas tan complejos, partimos de base de que es evidente que cuesta, pero aparte, bueno, pues hay otra serie de complejidades que lo hacen un poco más difícil.